Ok, Jean-Pierre, por favor, prueba. Sí, pero ya se puede grabar. Disculpe la Ah, intervención. está bien, Jean-Pierre, gracias. Vamos entonces a ver, vamos a hacer un repaso del objeto de base de datos, secuencia. Nos permite generar, como la imagen nos muestra, versiones de ticket, números de ticket que son enteros y normalmente son secuenciales, ¿no? Consecutivos. Para eso utilizamos eh, el objeto sequence, ¿no? Y utiliza la misma sintaxis SQL que una tabla, ¿no? Sería create sequence, el nombre de la secuencia, y le van a poner start with, que inicia con uno. También pueden generar incrementos, ¿no? Pueden ser de uno en uno, de dos en dos, o las versiones que ustedes deseen, ¿no? En nuestro caso vamos a iniciar con uno, ¿sí? Con uno. ¿Y cómo es que lo usamos? Dentro de la sentencia que ustedes vayan a hacer, pueden ser en un select, en un insert, en un update, llaman a una función en MariaDB como nextVal y entre paréntesis el nombre de la secuencia. Ahora, si es que ustedes trabajan con otro motor de base de datos, por ejemplo Oracle, Oracle es diferente, sería nombre secuencia punto nextVal, ¿no? Se llama, es una propiedad que tiene el objeto sequence. Pero si vamos a usar MariaDB, podemos utilizar esta función para obtener un valor de ticket. Imaginemos que esté en 600, como acá nos muestra, ¿no? Invocamos a esa función y nos va a devolver 601. Ahora, hablemos del enrutamiento, ¿no? Entonces, lo que normalmente nosotros hacíamos era generar un path como sección, pero no le enviamos parámetros, ¿no? Y algunos de ustedes se han visto con la necesidad de enviar parámetros. Entonces, para hacer ese mapeo, eh, le vamos a agregar una nueva ruta y vamos a definir el componente que lo va a utilizar, ¿no? Definimos el componente y la ruta. Y en el TypeScript tenemos que hacer algunos pequeños cambios. Para empezar, al constructor de la clase del componente, vamos a asignarle un objeto nuevo, que es el ActivateRoot, ¿no? Vamos a activar este tipo de secuencia para este tipo de objeto para extraer los valores que le estamos mandando en la URL de la petición. Y bueno, podría tener un parámetro como este, que es coproducto, y solamente voy a llamar por referencia a este atributo, ¿no? Que es ActivateRoot, un snapshot, parangmap, get, y este valor que aquí yo voy a declarar en la ruta con esos valores de 2 puntos, ¿no? Entonces la sintaxis es colocarle 2 puntos, la variable, y esa variable la tengo que llamar aquí, en el mapa, ¿no? Del ActivateRoot. Con eso es suficiente. Vamos a verlo ahora. Un ejemplo directamente. Aquí tengo un componente, ¿no? ¿no? Aquí tengo un valor específico, que es del listado. Entonces lo que yo podría hacer es crear otro, ¿no? Que me muestre el producto. Muy similar a este, muy similar. Pero voy a asignarle un valor específico, ¿no? Voy a asignarle un enlace. Entonces lo que voy a hacer en este caso es crearle un nuevo componente. ¿Sí? En este nuevo componente, recuerden, es ng generate component y voy a generar el componente llamado producto, ¿sí? Producto. Aquí lo tengo y vamos a esperar que lo genere. Nos va a generar de listado component, seleccionado un elemento y mostrado información. Eh, Eso es lo que yo voy a mostrar por ahora, ¿no? Ahora voy a asignar este valor que el otro día lo había asignado cuando nosotros ingresábamos un valor y le dábamos clic en mostrar producto, ¿no? Entonces en mostrar producto, recuerden que nosotros tuvimos
este método, ¿no? Ver producto. Entonces vamos a extraer este objeto. ¿Sí? Este método. Profesor, Y lo vamos a colocar acá en producto. su pantalla está muy lenta, profesor. Le vamos a llamar ver producto. Listo. A ver, vamos a volver a compartir. ¿Sí? ¿Les parece? Dame un minuto, por favor. Pues, ok, chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, profesor, sí se le escucha. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, sí, sí. Ya, les decía que estoy transfiriendo nada más el método del producto a este nuevo componente y también voy a traer un segmento, el cual yo estaba mostrándolo acá, ¿no? Entonces, tanto este índice como el botón, para mostrarlo lo voy a eliminar. ¿Sí? Lo estoy eliminando y ahora el producto, todo este segmento que ustedes ven acá, lo voy a eliminar y voy a colocarlo acá en el HTML de este componente. ¿Sí? Acá tengo producto. Vamos a extraer también el objeto producto que acá había creado. No, aquí está. Y lo pasamos como un atributo más al producto que acá tengo, ¿no? Vamos a importar. Listo. Y aquí vamos a tener una lista. ¿Ya? Esa lista también lo vamos a traer del otro elemento, del otro componente. Y recuerden que este también, voy a volver a hacer la operación, muy similar. Voy a traer toda la lista en un principio. ¿Sí? Aquí está on init. Ahí está el elemento. Y aquí recuerden que estaba agregando el API del servicio, ¿no? En el constructor, ¿no? Entonces acá ya tengo un elemento, ¿no? Ya tengo un elemento para que haga la carga de la lista, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que ahora yo puedo hacer, ¿no? Ahora lo que yo puedo designar es un valor, ¿no? Un valor en el cual yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, vamos a hacer los cambios que habíamos definido. Lo primero que vamos a hacer es el cambio de ruta, ¿sí? El cambio de ruta. Eh, Vamos a crearle, vamos a verificar qué nombre de ruta tiene, ¿no? Vamos a colocarle entonces en routing. Vamos a agregarle un elemento más, ya no va a ser productos, sino este va a ser específicamente producto, ¿no? Está la URL. Pero recuerden que también tiene una variante, que es pasarle los parámetros, ¿no? En este caso le voy a poner un ID, ¿sí? El ID, el nombre. Puede ser cualquier valor, chicos, no necesariamente ID, puede ser producto, código de producto, el que quiera, ¿sí? Y este lo voy a enlazar con el componente que ahora he creado, ¿no? Que es el componente producto. Listo, ya lo he enlazado en el mapping routing, ¿no? Ya está. Ahora tengo que agregarle el activate root para poder extraer esos valores en mi mapeo de la ruta. Aquí lo tengo, vamos a agregarlo, ¿sí? Voy a importar también el activate routing.
¿Listo? Ya es un atributo más, entonces yo ya podría utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a intercambiar el índice, ¿no? Entonces acá le voy a poner índice, dos puntos, hacer un number. Voy a inicializarlo con 0, ¿sí? Ahora, cuando inicie, voy a asignar ese valor, ¿sí? Voy a traerme al routing y voy a asignarle el valor a índice. Entonces acá le voy a poner this.índice y le vamos a pasar el valor que tengo en mi ID. Listo. Aquí lo tengo. ActivateRoot, que es este elemento. Voy a traer el parámetro que es getID. Recuerden que acá yo en el routing ya lo había inscrito, ¿no? Que lo he inscrito con este ID. Si yo acá le cambio, por ejemplo le llamo código, si lo dejo así, entonces en producto también voy a tener que cambiarlo como código. ¿Sí? Ok, aquí hay un error, ¿por qué? Porque este tipo de dato es number y este tipo que le estoy dando te devuelve un string, ¿sí? Un string. Entonces, eso hay que cambiarlo, ¿no? Hay que cambiarlo. Un método para cambiarlo es el parseInt, ¿no? El método parseInt y le puedo pasar un valor específico, ¿no? Pero aquí en el parseInt vamos a tener que pasarle un string definido y esto lo va a convertir en un número. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí te va a decir, ¿no? Que no es asignable un parámetro que es de tipo eh, string, porque puede ser un nulo y este le puede generar algún tipo de error. ¿Sí? Ok, esto nosotros podemos cambiarlo. Podemos hacer un intercambio de algún valor que nosotros requiramos. ¿Sí? Cuando ustedes analicen este código, ustedes van a ver, siempre van a tener algunas ayudas que les pueden dar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, le dicen el argumento nulo no puede ser asignado, ¿no? O sea, este argumento puede ser null, string o null. Y null no puedes asignarle a un tipo string. Eso es lo que te está mencionando, ¿no? Entonces, esto podemos hacer un intercambio, ¿no? Podemos nosotros definirlo de un sentido, ¿no? Ok, por ahora entonces vamos a dejarlo así. Vamos a... Este ver producto, si ustedes ven, traía ese elemento de la lista, ¿no? Entonces vamos a asignar a este producto que tenemos y vamos a mostrarlo en la lista. Cuando ya nos traiga la lista de todos los productos. Entonces, este método, ver producto, ya no lo requiero. Aquí le hago un subscribe al momento de traer los elementos. Traigo el elemento que tengo acá en la lista y lo extraigo de algún dis que yo dispongo. ¿Sí? El elemento índice del cual yo estoy requiriendo algún valor específico. ¿Sí? Entonces, recuerden chicos los pasos. ¿Sí? Son muy importantes. Tengo que definir el routing. Tengo que definir también el constructor. En el constructor debo de agregarle una referencia de objeto. Esta referencia de objeto es el ActivateRoot, ¿sí? No solamente el enrutador que nosotros teníamos originalmente, ¿no? Con el cual relacionamos las URLs que disponemos, sino es que debemos de agregarle un elemento adicional, ¿sí? Una consulta, chicos. ¿Quién de ustedes va a utilizar este enrutamiento? ¿Qué equipos? ¿Alguien me podría dar algún detalle? ¿Sí? Chicos, ¿me escuchan? Sí se le escucha, profesor, pero ¿a qué se refiere como equipos?
los grupos de trabajo en su proyecto. Si alguno de ustedes va a usar este tipo de enrutamiento. Sí, porque me estaban consultando, ¿no? Me preguntaban por el tema de enrutamiento que salió en la revisión del día lunes, ¿no? Eh, Chicos, ¿no? Ninguno va a usar, ninguno va a Profesor, usarlo. profesor, Sí, creo que mi grupo lo usa porque hay uno que, así como ustedes explican ahorita, hay una parte que va a ser para el login y otra parte que va a ser para el registro, así que creo que vamos a usar ese enrutamiento. ya, entonces posiblemente lo vayan a utilizar como un enrutado. Ok, está bien. Está bien. Vamos entonces a ver. Vamos a ver. Aquí le estamos pasando el parsing, el radio. Debería darle el radio. Si no, lo convertimos de frente en number. ¿Sí? Vamos a ver la otra forma. Y listo. Ya tengo un number. El código. Vamos a verlo. Listo. Ah, me falta guardarlo. Muy bien, chicos. Ya está. Vamos a buscarlo. ¿Sí? Me olvidé, creo, de guardar. Ya. Ok, aquí entonces tenemos, vamos a ponerle la URL, ¿no? Que sería producto, ¿no? Y ahora le vamos a poner el código, ¿no? El código vamos a ponerle 1, mire. Producto. No lo había grabado, chicos, ya lo tengo ahora. Vamos a lanzarlo. Me falta iniciar el proyecto. Vamos a hacerlo. Vamos a levantar el proyecto, pero lo voy a hacer por terminal. El otro día también lo había hecho de esa forma, ¿no? Aquí está, era de la semana 13, aquí en ventas de doble S y en target, ¿no? Aquí está. Vamos a ver, voy a levantar el terminal. Y aquí nada más le ponemos, ¿no? Java, -jar, y le ponemos el elemento. Y aquí está. Esperemos que levante. Ya está, ya levantó el proyecto. Ahora sí, vamos a lanzarlo, ¿no? Aquí está el 1 y aquí está el producto, ¿no? Ya está usando este valor del enrutado para poder mostrarnos los elementos, ¿no? Que es lo que nosotros habíamos definido acá, ¿no? En producto traemos toda la lista, de ahí lo seleccionamos por medio del índice, ¿no? Con este estamos extrayendo el índice, en este caso el código, ¿no? Si quiero el producto 3, miren, ya puedo lanzarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Ahora,
Ustedes podrían hacer un cambio, ¿no? Podrían hacer un cambio aquí cuando nosotros definimos el elemento del listado, ¿no? Recuerden que acá tenemos inicio, mostramos cada uno. Nosotros podríamos hacer que al momento de dar clic en alguna de estas opciones, podamos ver el producto, ¿no? Entonces, recuerden que acá era productos, ¿no? Aquí está, vamos a ponerle productos, ¿no? ¿Está? Ahí me trae una serie de productos. Entonces podríamos ponerle un botoncito que sea ver producto. ¿Sí? Ver producto. Entonces, justo debajo de acá, debajo del clip, le vamos a generar un botón. No, vamos a hacerle un ancla, ¿les parece? No hemos trabajado con este elemento. Llamar ver producto. Y vamos a ponerle una clase, ¿no? Como si fuese un botón. Así como tenemos oferta, vamos a hacerlo de forma similar. Listo, ya lo tengo. Vamos a ver. Miren, acá ya tenemos el botón ver producto, ¿no? Entonces, cuando ustedes especifiquen, vamos a entrar a la página de Angular. Este es el router link. Ustedes pueden, así como tenemos el router outlet, tenemos un elemento que es el router link, donde yo puedo ponerle un enlace de qué es lo que va a traer, ¿no? Podemos colocarle de esta forma, ¿no? Acá tenemos el nombre del parámetro que nosotros estamos utilizando en el componente, pero le puedo agregar un parámetro router link con esa formación de la petición, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Aquí al ancla, ¿sí? Al ancla que estoy creando, le voy a poner el elemento que yo deseo, que en este caso es producto. Y aquí tiene que ir el índice, ¿no? El índice. Entonces, por ahora, aquí no estoy generando un índice, ¿sí? Aquí estoy teniendo la lista de productos, chicos, y estoy extrayendo un elemento, ¿no? Un elemento, pero ese elemento es un elemento completo, no es un índice, ¿no? No es como lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y ahí recuerden que lo que yo necesito pasarle es un índice, ¿no? Miren, aquí. Recuerden que lo que acá necesito pasarle es un índice con ese parámetro. Entonces, no le puedo mandar un objeto, ¿no? Tengo que enviarle un parámetro específico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que yo defino los elementos que nosotros vamos a poder no solamente iterar, ¿no? Porque si yo especifico acá la iteración, acá tengo un elemento de todo ese objeto. Entonces, yo necesitaría un elemento adicional que yo pueda capturar el índice. Y con el índice poder hacer lo que yo quisiera, ¿no? Como por ejemplo enviarle un parámetro. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que utilizar una opción más, crearle una sentencia más en el for, ¿sí? En el for, ustedes van a agregar, en este eje for, una sentencia más. Van a crear una variable más, que podría ponerle acá índice, y a esta variable del índice le voy a colocar un elemento más, ¿sí? Le voy a llamar index. Index, esta palabra reservada index, existe en el ámbito for, ya se crea en forma automática, ¿sí? Entonces, yo podría, con ese elemento, utilizar esta variable que, que tiene su entorno dentro de Article. Dentro de ellos nada más se mueve. Y le voy a agregar ese elemento acá. ¿Sí? Podría agregarlo, ¿sí? Ahora, deben de tener cierta consideración al momento de hacer esto, ¿sí?
hay que tener presente algún tipo de situación que le vayamos a dar. Miren, voy a guardarlo así. Y voy a venir acá a productos. Los voy a volver a lanzar. ¿Se dan cuenta el enlace? Ven abajo que hay un enlace que se están formando, que es producto índice. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, ese elemento no se puede mostrar directamente, ¿no? Porque lo tomaría como un literal, no como un valor específico. Entonces, ¿cómo yo podría asignarle el valor? ¿Cómo podría yo asignarle un valor específico a ese elemento? ¿Mm? ¿Alguien tiene una idea? Porque hemos hecho algo parecido, ¿no? El otro día. ¿Alguien recuerda qué podemos hacer? Tenemos que concatenar, ¿no? Tenemos que concatenar un valor específico, ¿no? ¿Sí? Tenemos que asignar este valor. Si no, miren lo que está resultando acá. Les voy a mostrar en el inspector. Miren, si se dan cuenta, acá en Router Link está poniéndole producto diagonal índice, pero no le está colocando el valor que nosotros queremos asignarle. O sea, que le asigné 1, 2, 3, o el índice 0, ¿no? El índice 0, nosotros no podemos asignarle. Entonces, cuando exista ese tipo de elementos que nosotros querramos darle, piensen en eso primero, en no asignarle un valor que sea literal, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo dinámico. ¿Y cómo podríamos asignarle ese valor dinámico? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Sí, chicos? ¿Alguna idea? Podemos hacerlo un poco sencillo, ¿no? Se puede utilizar el mismo parámetro que nosotros querramos darle, ¿ya? Pero también podemos asignarle un valor detallado, ¿no? Es decir, podemos asignarle acá al router link un elemento, no como acá le estamos poniendo, ¿no? Como un enlace específico, sino dinámico, así como hicimos con el src de la imagen, ¿recuerdan? Acá no usamos, ¿no? Ese cuando va entre corchetes es una directiva que le pone el mismo Angular, ¿no? Entonces podremos utilizar el router link como enlace para decirle que lo que le vamos a enviar va a ser de forma dinámica. Entonces acá podremos ponerle así entre apóstrofes, que es la parte segmentada, y le podemos colocar un arreglo, ¿no? Bueno, ponle así, arreglo, le puse un carácter de más, ¿no? Tendríamos dos valores, que sería este literal, que es producto diagonal, y luego podría colocarle el valor que yo quiero asignarle, ¿no? Que en este caso le hemos puesto índice, ¿no? Esta es una forma. Cuando tú le pasas de esta forma, con corchetes, con una directiva angular, entonces esto lo reconoce como un atributo del componente que tenemos aquí definido, ¿no?
Pero si es que ustedes no lo utilizan, por ejemplo, el class, este class no es de un alcance de Angular, ¿no? Sino es literal lo que le estás enviando, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, ahora sí, miren, vamos a ver si nos ponemos en el segmento inferior, ahí está. Producto 0, miren, ven acá, lo que va a salir en este segmento es producto 0, producto 1, producto 2, producto 3. Entonces, yo puedo asignarle y ya me va a salir el valor anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y esa es una opción que algunos de los trabajos ustedes van a utilizar. Entonces recuerden, chicos, ¿no? Para usar el enrutamiento con parámetros hay que enviarle, hay que definir en routing, le pasamos como un argumento al constructor el ActivateRoot y luego utilizamos, ¿no? Con el ActivateRoot. Pero recuerden que esto les devuelve un string, ¿sí? Este es un string. Entonces, ese string lo tienen que convertir a número en algunos casos. Eso ya depende del manejo que ustedes vayan a hacer, ¿no? a esta opción. Bien, chicos, ahora sí, vamos a entrar a la parte visual, la parte de apariencia, el tema que vamos a hacer de usar ya SCSS. El día lunes, uno de ustedes hizo la consulta, profesor, ¿cuál es la diferencia entre SCSS y CSS que nosotros ya conocemos? ¿O para qué usaría SCSS? Lo principal que ustedes tienen que saber de SCSS, que es un lenguaje de hojas de estilo, ¿sí? Es igual que el HTML, un lenguaje de estructura. El CSS es un lenguaje de hojas de estilo, que van a estar definidas en cascadas y que nos permiten crear bloques al momento de compilar. ¿Qué significa? Como cuando nosotros hicimos TypeScript y le dije que al momento de compilar va a generar JavaScript, el SCSS al momento de compilar va a generar un CSS. Si por ejemplo nosotros queremos generar esta especificación de que en sección le vamos a dar ciertos estilos y luego dentro de sección vamos a tener una clase llamada class 1 y le vamos a poner unos estilos diferentes. Y después de eso va a haber una sección con clase 1 y un botón y le vamos a asignar un color. Entonces, si se dan cuenta en CSS, esto se hace un poco agobiante el estar repitiendo cada de estos bloques que pertenece a sección, ¿no? Entonces, CSS te permite tener un anidamiento de estos bloques, cosa que CSS no lo soporta. Ese CSS lo puedes poner entre corchetes. Miren acá, el selector sección que tengo acá, lo he definido, pongo las propiedades de estilo que tiene, ¿sí? Las propiedades y sus valores, y luego dentro de este alcance entre llaves, puedo especificar en la clase, ¿no? Un punto class 1 que está declarado de forma interna y genera un alcance de las propiedades que tiene. Le pongo la propiedad y dentro de esta vuelvo a generar una clase botón y le asigno un color. Esto al momento de compilarlo nos va a generar este tipo de estilos. Entonces, ya con eso yo puedo anidar todos los elementos, de modo que lo hago un poquito más certero el manejo de los estilos que yo pueda tener. Porque acá podemos cometer cualquier error, ¿no? Cometemos, le agregamos una propiedad adicional y puede tener una colisión y no nos damos cuenta de que esta clase, por ejemplo, si no utilizo section, sino de frente pongo class 1, podría impactar otros elementos de mi estructura HTML, ¿no? Al cual le estoy dando un estilo específico, ¿no? Entonces, con el anidamiento me permite manejar o gestionar un mayor control en la especificación de las propiedades de estilo que yo quiero asignar a cada componente, ¿sí? La otra forma es que también me permite el CSS crear los mixing. ¿Qué son los mixing? Es reutilizar bloques, ¿no? Nosotros cuando tenemos un lenguaje de programación, por ejemplo, nosotros cierta funcionalidad la podemos reutilizar, ¿no? Hacemos un for dentro de una función, por ejemplo, dentro de una serie de números, calculamos el máximo, entonces todo eso lo integramos dentro de una sola función. Y esa función lo podemos invocar desde cualquier función que yo tenga, ¿no? Eso nos permite reutilizar aquello que ya está consolidado, que ya está bien hecho, que está maduro.
Entonces, lo mismo podemos hacer con CSS. Con CSS no se puede. Con SCSS sí. Declaro un bloque, le pongo un @mixin, le pongo un valor, así como ponerle una funcionalidad, le pongo un nombre, un identificador a este mixin y le puedo pasar incluso parámetros, ¿no? Acá le puedo pasar parámetros, ¿no? Acá le estoy pasando un parámetro llamado opacity, ¿no? Y le estoy dando un valor por default que es 50. Ahora, este valor se define como una variable. Ustedes seguramente en CSS no han visto alguna variable, pero en SCSS, como se compila, sí puedo asignarle variables. Define una variable y eso lo puedo utilizar al momento de asignar algunas propiedades que tengo. Por ejemplo, acá opacity lo divide entre 100 y acá lo está multiplicando para el canal alfa. Entonces, yo puedo definir en base de este mixing, de este bloque que voy a poder reutilizar, asignarlo a un bloque que yo quiero definir. Por ejemplo, article, quiero reutilizar todos estos estilos. Ah, ya, ok, entonces le pongo un @include y defino eh, a esta funcionalidad, este mixing por su identificador, opacity. ¿Qué va a hacer? Va a extraer todas estas propiedades que tiene y se las va a asignar. O acá que tengo footer, le pongo include y le envío un parámetro, porque este me acepta parámetros, ¿no? Que el default es 50, acá opacity va a salir 50, pero acá le estoy pasando opacity 80. Entonces va a ser un cálculo interno para algunas propiedades, ¿sí? Entonces, piensen en esto, chicos, ¿sí? Eh, Cuando ustedes vayan a definir estilos, yo puedo utilizar estas técnicas de CSS, ¿no? Para tener un bloque de estilos consolidado que pueda reutilizarlo y que pueda mirarlo, ¿no? Eh, también existe, chicos, la otra forma, ¿no? En los cuales nosotros podemos hacer iteraciones incluso, ¿sí? Podemos iterar. En CSS no podemos iterar información, en cambio acá voy incluso a mezclar todos los anteriores, ¿no? O sea, puedo anidar y puedo ponerle un mixing. Acá, por ejemplo, un mixing lo estoy creando sin parámetros y dentro de eso voy a repetir algunas hojas, ¿no? Por ejemplo, acá para iterar se utiliza el @for, le pongo una variable como es $i, ahí se genera la variable, le pongo from 1, from 7, o sea, va a ser un for desde 1 hasta el 7. Y acá puedo colocar también un bloque de decisión que es @i, y empezamos a preguntar si es impar, entonces le asignas esta variable con esta sentencia, ¿no? Strip 1, 3, 5, 7, se va generando esa clase de forma dinámica, ¿no? El dinamismo se utiliza por el arroba y las llaves, se puede inyectar el valor de un identificador y puedo asignarle unos valores que yo realmente decida, ¿no? Eso va a hacer que yo, por ejemplo, podría construir un bloque con una clase que puede ser en forma de grada, ¿no? Como las barras de menús que ustedes podrían utilizar. Entonces, me permite esa forma de consolidar, de definir una repetición o una condicional, me permite este lenguaje para que yo pueda controlar lo más posible y pueda esto mantenerlo y hacerlo crecer y que sea fácilmente ajustable, no solamente la codificación del código fuente que utiliza mis servicios o la parte front, sino también puedo hacer lo mismo con este lenguaje CSS para términos de manejar las propiedades de estilos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo puedo hacerlo. Miren, aquí en producto yo tenía estos estilos, ¿no? Tengo estos estilos. Pero imaginemos que yo quiero generar a este div, le quiero colocar un tamaño diferente, ¿no? Quiero asignar un elemento que sea diferente. Entonces acá le voy a poner panel, por ejemplo. Voy a poner esta clase panel. ¿Sí? Entonces voy a generarle acá en CSS una clase, en esta panel, y le voy a colocar un font size. Vamos a ponerle 4 rem, ¿sí?
Le voy a poner importa porque quiero que sobreescriba cualquier estilo que le haya asignado anteriormente, ¿sí? Ahora, dentro de este voy a generar el producto, pero aquí hay imágenes, quiero ponerle un borde. Entonces, si fuese CSS tendría que poner imagen y ese podría colisionar con otra imagen que hay. Pero acá le voy a poner una imagen que esté dentro de una clase panel. Ahí está, miren, estoy usando el selector de elementos. Entonces aquí le voy a poner, ¿no? Le voy a poner border, 2 píxeles, ¿sí? Solid, y le voy a poner de un color, ¿no? Voy a ponerle CSS. Ahí está. Listo. Ahora otros elementos, ¿no? Como por ejemplo el H6, ¿no? O podría utilizar una clase adicional, ¿no? Está. Le pongo un H6 y a este le voy a poner otro color, ¿no? Acá ya le he puesto un color. Bueno, entonces le vamos a poner para que veamos nada más el contraste, porque hay muchas cosas que Tailwind nos ayuda, ¿no? Margin left, le vamos a poner 20% producto y me está modificando varios estilos, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, aquí está la imagen, le ha puesto un borde, ¿se dan cuenta? Le ha puesto un borde, miren, le ha puesto acá border solid, ¿no? También a H6 le ha puesto, ¿no? Un max length de 60%. Miren, le voy a quitar, miren, está al medio, ¿no? Centrado. Entonces, le está agregando elementos, con lo cual ustedes pueden tener mayor control, ¿no? Incluso ustedes pueden asignarle lo que nosotros habíamos mencionado, ¿no? Del mixing, ¿no? Podría ponerle borde azul. No, borde gris. ¿No? Borde gris. Puedo ponerle parámetros, ustedes deseen. Yo voy a utilizar esta hoja de estilo, esa propiedad. Puedo ponerle varios, no solamente uno, ¿no? Entonces acá en IMG podría colocarle, ¿no? Include y le pongo el nombre. Listo, ya lo tengo. Y este podría reutilizarlo también. Aquí en H6 le puedo poner, aparte de eso, todas las propiedades adicionales que yo quiera. Y le voy asignando los elementos que yo desee mostrarle, ¿no? ¿Miren? Aquí está. Mira, el borde le he puesto la imagen y ahora también a H6. ¿Sí? Lo está reutilizando. ¿Sí? Entonces, estas son, chicos, una de las pequeñas variantes que ustedes pueden utilizar con SCS, exactamente CSS, si no se utiliza un intermediador para compilarlo y tener una mayor jerarquización de estilos, ¿no? Como acá, ¿no? Acá, por ejemplo, que hemos utilizado en Tailwind, nosotros en Style CSS estamos importando toda una hoja de estilos, ¿no? Y esta hoja está importando otras, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hacer con nuestras hojas personales de cada componente, ¿no? O individual de cada componente. Bien, chicos, eso es en relación de CSS. Ahora, hablemos un poco de las directivas de Angular, ¿no? Vamos a mencionar este punto que es muy importante. Las directivas de Angular son de 3 tipos, ¿sí? Directivas son órdenes que les damos con una sintaxis definida que nos da Angular para especificar ciertos parámetros que nosotros
podemos reutilizarlos, ¿no? El primero es las directivas de componente, ¿no? La otra es las directivas estructurales y las directivas de atributos. Con estos ya hemos estado interactuando, pero no le hemos dado una especificación formal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de directivas de componentes, nos referimos al decorador que tiene Angular al momento de definir la clase TypeScript, ¿no? Ahí vemos un @component y ahí vimos que tiene 3 parámetros, ¿no? 3 atributos ese decorador, que son selector, el template y la URL de los estilos, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos visto en un componente que está acá, cualquiera en verdad, cualquier componente que hemos creado. Aquí tenemos el decorador y le asignamos esos 3 elementos, ¿no? Esta es una directiva que ya tiene Angular definido, ¿no? Es la directiva de tipo componente, en los cuales enlaza un selector para poder utilizarlo en las directivas como HTML, como un elemento de HTML. Ahí amarra el template del HTML en sí y las hojas de estilo que se le aplican. Puede agregarse más de una hoja de estilo, chicos. Ya, no es necesariamente una. En lo regular utilizamos una, pero podrían ser muchas más. ¿Sí? Eso es lo que compete a las directivas de tipo componente. Las otras que habíamos ya visto son las directivas estructurales. Quiere decir que estas definen un comportamiento, pero a un modo del componente HTML, ¿no? Lo cual lo puede hacer de forma dinámica, ¿no? Estos dos componentes que vamos a ver, que vamos a repetir de lo que habíamos visto, es el ng_for para hacer iteraciones desde ese bloque completamente que está marcado con esta directiva, hace una repetición del elemento, ¿no? Y el ngheap le pone una condición para crear ese bloque. ¿Sí? Si cumple con esa condición, entonces va a crear ese segmento. ¿En dónde lo hemos hecho? En el listado nosotros aquí colocamos a este nivel de artículo, ¿sí? En artículo le hemos definido un elemento de tipo iterativo, ¿no? Acá tenemos una lista que es un elemento, un atributo de nuestra clase del componente y hemos creado una variable, ¿no? Y esa variable se ha reflejado en el resto de opciones, donde podemos manejar ese objeto, ¿no? Ese objeto o elemento de esa lista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se repite? Se repite todo el artículo y todo su contenido, ¿no? Por eso es que nosotros cuando revisamos productos, vimos una repetición de esos elementos, ¿no? Vimos una repetición de imágenes, descripciones, precios, pero en verdad, ¿sí? La condición, el if, este bloque condicional te permite mostrar ese elemento, crearlo o no crearlo, ¿no? Ahí se pone un valor booleano, puede ser invocación a una función o un método, o puede ser también una interacción entre atributos que tenga la clase, ¿no? Entonces con el ngIf, recuerden chicos, recuerden por favor ng_for para iteración, el ngIf para la condición. Realmente no me agrada mucho en los switch, ¿ya? Te puede generar algún tipo de error, es mejor trabajarlos con un ngIf. Recuerden que este viene con un asterisco al principio, ¿sí? Se coloca como que es ese elemento o el contenido de ese elemento, ¿sí? En este caso. Las directivas, los atributos de directivas son lo que hemos visto, ¿no? La semana pasada.
¿sí? Vimos algunos la semana pasada, el lunes paréntesis en la definición de esos elementos, ¿no? Entonces, estos elementos muy utilizados, algunos comienzan con NG style, o sea, acá puedo pasar de forma dinámica, acá paso de forma dinámica los estilos que puedo asignar, interactuando con los atributos de los componentes. ¿No? Es posible. Igual al crear clases de forma dinámica. Puedo usar el NG Model para capturar ese elemento y asignarlo. Eso quiere decir que los cambios que yo haga en la página, el usuario puede escribir algunos valores o seleccionar algunos, estos directamente se van a enlazar con los valores que tienen cada componente, ¿no? Por ejemplo, acá yo tenía un input, ¿recuerdan? Entonces ese input viajaba al TypeScript. El NG Model, cuando ustedes lo ponen entre paréntesis y entre corchetes, es de doble sentido. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú le asignas un valor por el HTML, manipulación de TypeScript a esta variable, le cambias el valor, entonces okay. Otro que habíamos visto de la imagen es el SRC. Ok, chicos, entonces con eso lo puedo mapear directamente, ¿no? Listo. Bueno, lo he borrado, pero había un método que se llamaba ver producto. Usábamos un clic y nos mostraba el valor, ¿no? El valor que nosotros queríamos asignarle, ¿no? Como en el caso acá de registro, ¿no? Acá en registro tenemos un botón, acá tenemos el NG click, ¿no? Entonces va a pasar a registrar. Y como habíamos visto el NG model, hace de credencial. Y también este elemento se va modificando en relación de que modificamos dentro del JavaScript, ¿no? Dentro del TypeScript. Recuerden, corchetes, paréntesis, NG model. ¿Sí? Recuerden que para especificar los nombres de los atributos, pónganle un nombre, ¿sí? El name es obligatorio, porque tiene un comportamiento de formulario, el angular, por eso es que te obliga a que tú le pongas un name, ¿sí? Si no, no les va a capturar y le va a salir algún tipo de error. ¿Ok? Esas son las 3 directivas que nosotros usamos. Acá tenemos uno, por ejemplo, tenemos aquí una definición de for. De ahí creamos una variable con una definición de una lista. Y acá puse el ejemplo del índice también, ¿no? Acá tengo un índice, entonces, si por ejemplo quiero agregarle una clase de forma dinámica, le puedo generar así como una concatenación, ¿no? Poner A, este sería, el primero es 0, sería 1, A2, A3, A4, ¿sí? Eso lo puedo hacer directamente en forma dinámica, ¿sí? Con el NG class. Recuerden, cuando es corchete ya es una directiva de ángulos, no de HTML. Hay eventos también que por ahí ustedes podrían utilizar,
¿no? Como el mouse over, si es que el mouse está arriba o si es que el mouse ya se sale de foco, entonces podrían asignar invocaciones a funciones o, así, o cambiar los valores de algún atributo específico, ¿no? Esas también son formas. Entonces recuerden, el for va a hacer que todo este div pueda cambiar, todo este se pueda repetir. El if, que es una estructura selectiva, puede hacer una comparación, ¿no? Esto debe salir un valor lógico, verdadero o falso. Dependiendo de ese valor, si es verdadero, va a mostrarte toda la estructura. En otro caso, no te va a mostrar nada, ¿no? No lo va a escribir en comando. Ahora, puedo anidar, puedo utilizar, igual como ustedes un for, un if en lenguajes de programación, podrían anidar uno dentro de otro, también pueden hacerlo. Este NG if, miren, internamente tiene un NG for para esta imagen. Y este NG for también podría tener internamente un NG if, ¿no? Eso ya depende un poco de la conveniencia que ustedes tienen al momento de crear su componente, ¿sí? El NG bin, el NG model es para definir un binding, o sea, asignación de la variable en relación al elemento que tú puedes ingresar por un formulario, ¿no? Acá tengo un formulario, acá tengo el NG model, lo enlazo con ese atributo de mi clase del componente y puedo interactuar, ¿no? Acá tengo dos, acá también tengo el uso de un login al momento de llamarlo. El tema de eventos, que ya habíamos mencionado, el click, ¿no? Acá tengo un ancla, al darle clic, bueno, puedo llamar específicamente un método que yo señale de mi clase de componente. Para asignar rutas dinámicas de imágenes también puedo utilizar, ¿no? El src, pero entre corchetes, ¿no? Acá tengo una imagen que puede llamar un método, y clic, tiene un recurso src, una ruta que sea dinámica, ¿no? Y eso lo estoy trayendo es un elemento que se va a iterar, que se va a repetir muchas veces, de una lista llamada superficie. ¿Sí? Estos son ejemplos de lo que nosotros el otro día ya hemos estado manejando un poco y ahora era para reforzar esas ideas para que ustedes tengan completo control de sus aplicaciones, ¿no? Ok, chicos, eh, hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? Sí, vale, vamos a revisar. Vamos a ver si es que hay algunas dudas que nosotros podamos resolver. Vamos a ver, vamos a volver a llamar lista. Creo que ya algunos de ustedes también han llegado. Está Aguilar, Aguilar, Alvarado, Anaya, Kamasi, Presente, profesor. Capcha, Profesor Kamasi. Capcha. Ah, ya. Kamasi, profesor. Ok, gracias. Capcha, Mancilla, Martínez Godoy, Martínez Godoy, Martínez Presente, profesor. Solórzano, Mejor corazón. y Martínez Godoy presente. Alonso. Sí. Ok. Martínez Solórzano, Monroy, Montoya, Montoya presente, profesor. Núñez, ok, gracias, Elena. Núñez, Pulpulivia, Pulpulivia, Presente, profesor. ok, a ver, ¿qué más? Tomás, Tomás Cadillo, ¿está? Bien, chicos, creo que nadie más. Bien, vamos a revisar. Si tienen dudas, igual chicos pueden lanzarlo, ¿no? Pueden lanzar la consulta.
Vamos entonces, mientras va cargando, vamos a explicar. De la gestión de los valores que ustedes van a almacenar, ¿no? Nosotros recordemos en programación procedural tenemos una variable global, ¿no? Que nos permitía interactuar con ella para verificar si dentro de una aplicación yo podría manejar algún valor, ¿no? Un valor así específico, muy puntual, un valor escalar, ¿no? O a veces utilizamos unas estructuras, ¿no? Pero no era tan dinámico. En programación orientada a objetos nosotros utilizamos objetos, ¿no? Estos objetos ya tienen un estado, o sea, quiere decir un conjunto de valores que le asigno en un contenedor y ese contenedor es un objeto, ¿no? Pero en JavaScript esos elementos podrían generarme un problema, porque cuando yo tengo objetos simplemente referencio ese objeto, ¿no? Pero aquí podría entablarse un dilema al momento de que ustedes puedan generar diferentes componentes, ¿no? Cuando yo tengo un componente, creo otro componente acá, pero quisiera yo utilizar los valores que tengan un objeto específico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo como objeto específico y yo quisiera reutilizar esos valores, ¿no? O sea, que el componente no esté amarrado a este elemento, sino es que puede interactuar con otros, ¿no? Entonces, es el mismo concepto que ustedes tienen de una variable global, ¿no? O sea, cada función era independiente, ¿no? Porque hacía referencia a esa variable global. Lo mismo sucede acá. En JavaScript, si tú tienes un solo objeto JavaScript, entonces podrías querer tener una dependencia de esa forma, que esté centralizada, que puedas manipularlo. Y normalmente se utiliza en muchas cosas, ¿no? Uno de los ejemplos es algunos datos que tú necesitas saber de tu usuario, ¿no? Por ejemplo, el ID que tiene. Con este ID, una vez que te autenticas, pasas, haces una búsqueda de los productos, lo seleccionas, lo agregas al carrito de compras y le das comprar. Finalizando toda la transacción, necesitas el ID del usuario. Entonces, ese ID lo puedes poner dentro de este objeto. Otras cosas también que puedes ponerle es el nombre o puede hacer las referencias que tenga, ¿no? Para poder elegir un producto idóneo a sus, por ejemplo, ventas pasadas, ¿no? O sea, le gusta cierto tipo de marca, entonces voy listándole primero esos productos con esa determinada marca. Entonces, esas cosas requieren que nosotros podamos almacenar, tener ese tipo de formación de variables globales, ¿no? Entonces, si lo pondremos dentro de un componente, entonces otro componente no lo podría ver, ¿no? Porque miren esto, chicos, cuando nosotros generamos un componente, por ejemplo, producto, este elemento, ningún método, por ejemplo, de ellos, podría ver algún elemento de esta clase, del otro componente. Son completamente aislados. No debería permitirse que haya una comunicación entre ellos, ¿no? Antes sí había una especificación de tipo jerárquico, ¿no? Un componente heredaba de otro y podría, pero se malinterpretaba para algún tipo de situaciones. Puede ser que tendríamos una clase genérica para todos, en las cuales podríamos utilizar ese atributo, pero se hace complejo el manejo, bien complejo. Entonces no queda un código limpio, ¿no? Entonces por eso nació el uso del patrón Redux. El Redux, el reductor, especifica que va a almacenar este objeto en un lugar, ¿no? Como acá estamos definiendo acá el store, este va a ser un contenedor de sus objetos, ¿no? En ese segmento se van a guardar esos objetos, no digo variables porque son objetos en verdad que pueden tener muchos atributos y esos atributos, uno de ellos podría ser otros objetos, ¿no? Eh, pero aquí hay una delimitación, ¿sí? Si yo tengo muchas condiciones en las cuales los componentes pudiesen guardar o modificar directamente al momento de referenciarlo nada más esta variable de tipo global, ¿no? Que se quiere tener en estos stores. Entonces, eso nos ocasionaría un problema, ¿no? Recuerden para qué usamos el encapsulamiento, ¿no? Para
evitar que otros componentes ajenos puedan modificar directamente la variable. Lo mismo sucede con los store. Hay que hacer que no modifiquen tan fácilmente, sino que sea una acción explícita para cambiar. Entonces, todos los objetos que almacena, los almacena en forma de cadena. Uno, encima le apila otro y así otros. Donde cada uno de estos objetos que en el tiempo van cambiando, sean únicos y sean inmutables. ¿Qué significa que sean inmutables? Que no modifiquen sus atributos, sus valores, ¿no? Eso quiere decir que si yo tengo una sesión, y le llamo sesión 1, entonces sesión 1 va a ser la misma siempre, no va a cambiar. Si quiero cambiarle de valores, voy a tener que crear un objeto sesión 2 con valores completamente distintos que podrían utilizar algunos atributos de la sesión anterior, ¿no? Pero los sobrescribe. Entonces, en este store estoy guardando cada uno de los objetos. Ya tengo sesión 1, ya tengo sesión 2, sesión 3. ¿Sí? Para eso sirve el almacén. ¿Sí? Almacena, el store, objetos inmutables. ¿Sí? Otra cosa que yo también debería saber al momento de conocer este manejo o gestión de estados es que si yo voy a hacer que sea inmutable, me voy a llenar del mismo objeto. ¿Y yo cómo sabría cuál de ellos voy a elegir? Porque son varios. Para eso existe el reductor. ¿Sí? El reductor lo que hace es reduce a una expresión mínima para seleccionar, para elegir un valor específico, que en este caso es el estado final, de un store, para mostrarlo en nuestros componentes TypeScript. ¿Sí? Entonces yo puedo invocar a ese reductor y por medio de un selector mostrarlo directamente en el componente. Puedo dibujarlo como ustedes han visto en las estructuras HTML, ¿no? Donde he hecho un binding con ngModel en los valores, ¿no? ¿Sí? Entonces recuerden, esto es muy importante. En el store son objetos inmutables. ¿Ya? Ahora, existen también acciones, ¿no? Los actions con los cuales yo puedo definir cómo modificar el reductor. Lo que hace es crear un nuevo objeto, si lo desea, le asigna al anterior, entonces tienes un nuevo estado actual. ¿Sí? Entonces eso se hace por medio de los actions. Finalmente hay servicios que yo puedo reutilizar, que son para definir algún tipo de efectos, que puedo utilizar una base de datos, ¿no? Este segmento es definirlo directamente con el action. ¿Sí? Entonces, chicos, este sistema es complejo. Ya es, esta parte, chicos, ya es programación reactiva. Es una simulación de programación reactiva. ¿Sí? Entonces, aquí se define un elemento dentro de estos actions para gestionar unos estados, ¿no? Como lo que hemos estado haciendo, se va a hacer la petición y cuando lo cumpla o cuando se modifique este objeto en el reducer, nosotros vamos a pasarle una función como parámetro y este va a ejecutarse cuando sienta que el objeto ha sido modificado, ¿sí? Entonces, si esta acción define que ese comportamiento es diferente, entonces lo que le pasas es una función como argumento, de modo que este se puede ejecutar, como lo que habíamos visto en funciones anónimas, ¿no? La variable puede ser también una función, se le envía un comportamiento y ese se puede ejecutar después de terminada la petición, ¿no? Este evento ya lo hemos visto, ¿no? En el código fuente. Este es el que utilizamos acá, el subscribe, ¿no? ¿Qué es lo que le estamos pasando acá? Aquí le estamos pasando funcionalidad. Eso quiere decir que cuando esta operación termine, va a ejecutar todo este segmento. Y le estamos pasando una función flecha, ¿no? Una función flecha para que haga esa manipulación de comportamiento, manipulación de datos, objetos, asignaciones y todos los pasos que nosotros queramos establecer. ¿Sí? Ok. Esta partecita es un poco compleja. Voy a requerir su atención, por favor. ¿Sí?
habíamos hablado de los actions. ¿Y cómo creo un action, profesor? ¿No? Para empezar, recuerden que el store va a requerir que ustedes creen un objeto. Entonces, ese objeto puede no ser, y normalmente no es, ¿sí? No es escalar, sino es un objeto con una estructura definida. Entonces, tengo que crear esa estructura. Entonces, yo acá les propongo que ustedes puedan crear una clase independiente. Ahí está el export. Ahora, en TypeScript puedes crear clases, pero lo mejor es definir interfaces. Una interfaz es un intermediario, una estructura de intermediario entre dos sistemas. Como en Java, ¿no? Hicimos una interfaz que no era más que un intermediario entre alguien que lo invoca, por ejemplo, el controller, y una implementación, que es el service implement, ¿no? En este caso, la interfaz no tiene métodos en TypeScript, lo que tiene solamente es una estructura, es una interfaz de estructura, o sea, tiene atributos nada más. Se define esta forma, que es muy similar a una clase en Java, solamente que se le agrega un export. Y luego se va a crear un archivo diferente, que es, pueden llamarle actions, ¿no? Action, en los cuales va a definir una constante. En este caso es un export consta, ponemos un nombre de selección, y vamos a invocar a un método del store, ¿sí? Del store de Angular, que nos sirve para manipular el almacenamiento que vaya a tener, ¿no? Entonces vamos a crear una acción, y en la acción le vamos a poner un nombre. El nombre acá que le pongamos lo vamos a utilizar para poder llamarlo. En este caso es selección. Y lo que le vamos a pasar es las propiedades de selección. O sea, todos los elementos que acá tengo de esta interfaz. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer eso, chicos. ¿Sí? Se agrega este elemento. Cuando hablemos de reductor, ¿no? Recuerden que acá nosotros debemos elegir qué parámetros necesitamos. Entonces, al momento de generar el reductor, tenemos que definir un valor inicial. Entonces definimos ahí una constante, que es initial selection, que es de tipo selección, y le ponemos todo en formato de objeto, como lo que habíamos tenido anteriormente. ¿Sí? Luego definimos una función, mira, hay una constante de tipo función, y ya invocamos al createReducer, en el cual vamos a pasar el valor inicial y luego vamos a activar con non toda la serie de estados que tiene. Acá le pasamos los estados de selección, el estado, y cómo le vamos a pasar todo este objeto, ¿no? Todo el objeto completo, y cómo es que debe resolverlo. Lo va a resolver como el mismo objeto con las variables especificadas de forma similar, ¿sí? Los valores que tenemos. Y en la función reductor, que es esta función la que sí se expone, va a llamar al estado, que en este caso es la selección, y va a necesitar el comportamiento del action que nosotros habíamos definido anteriormente. Ese action de tipo selección, ¿no? Y este va a llamar a, a esta función constante, que es underline selection reducer, donde vamos a pasarle el estado que tenemos, y la acción que nosotros vamos a asignar. Aparte, para inscribir al reductor, tenemos que modificar el apps module, este archivo de configuración principal de una aplicación Angular, ¿no? En el cual en el import vamos a tener que agregar el store módules, y vamos a ponerle desde la raíz, e inscribir este reductor que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces recuerden, el action, creamos una acción definida como una interfase. En el reductor definimos un valor inicial de ese tipo de estructura. Vamos a llamar un selection reducer para crear el reductor, donde van a necesitar el estado y la acción. ¿Sí? Y este es expuesto mediante una función constante, bueno, una función llamada seleccionar reducer, y va a llamar a la función anteriormente, ¿no? De modo que estamos encapsulando ese comportamiento. Y vamos a declarar el store modules dentro de la configuración del apps module de la aplicación, ¿no? Mencionando el tipo de reductor y qué nombre le vamos a colocar al reductor. ¿Sí? Finalmente, profesor, tantas cosas que hemos hecho. Bueno, ¿y cómo lo utilizo, no? Bueno, recuerden que funciona como una variable global. Entonces, hay un comportamiento de un modelo observer, o sea, es un suscriptor, este patrón de diseño, en el cual vas a tener un observador y un suscriptor, ¿no? Entonces,
vas a tener esos dos atributos que tú vas a tener que agregar a tu componente para poder utilizarlos. Uno, un observable. Puedes ponerle el tipo que tú definas, puedes ponerle también any, cualquiera. Defines una variable de tipo selección, defines una referencia para traer el objeto que está siendo traído y con el cual vamos a interactuar. En el constructor, chicos, al igual que el ActivateRouter, vamos a tener que asignar una variable adicional, que es el store. En este store vamos a tener que definir qué tipo de store es. Este selection que ustedes ven, tiene que ser el mismo que ustedes declaran acá en el store modules. ¿Sí? Luego, ya tenemos que pensar en dos elementos, ¿no? El que es el suscriptor y el otro que es el generador del evento. En el componente que se suscribe a este comportamiento reactivo que va a tener, debemos de crearle una referencia de la selección, igual como lo que hemos definido acá arriba, ¿no? Estos elementos. Le voy a asignar un initial selection para que tenga el valor inicial de esta selección, ¿no? Porque es la primera vez, no lo hemos hecho todavía, no le hemos asignado ningún valor. Traemos esos valores y luego al observable, chicos, se le asigna un enlace de tipo pipe, una tubería de conexión a ese reductor. Entonces ahí le vamos a poner, no, a ese reductor, no, a ese action. Le vamos a llamar a la función select y vamos a llamar a la acción, a este action que nosotros estamos definiendo, selección. ¿Ok? Y finalmente vamos a hacer la suscripción, es decir, le vamos a pasar una función anónima, en este caso una función de tipo flecha, para que lo ejecute cuando termine, ¿ya? O cuando termine de producirse esa invocación, ese cambio. ¿Sí? Entonces, esto, al momento de suscribirlo, si en algún momento cualquier componente, ¿no?, de la aplicación modifica ese store, ese valor global, entonces se va a ejecutar este segmento de código, ¿sí? Siempre. No va a ejecutar otra cosa, va a ejecutar este segmento. Ahora, para activarlo, tú vas a tener otro componente en determinado momento que va a activar ese comportamiento. Entonces, en ese componente debes de crear una constante, sea el método donde tú vayas a invocar, ¿no?, ese evento. Vas a crear una constante. Recuerden lo que les había dicho, de que en el store se almacenan objetos inmutables. Entonces, tengo que definir una constante. Esto no puede ser una variable. Una constante, una variable de selección, que es la variable que hemos visto esa estructura de intercambio. Vamos a asignarle todos los valores. Y finalmente vamos a llamar al store dispatch. Con este vamos a llamar al action y vamos a pasarle, vamos a definir el crear un nuevo elemento para poder almacenarlo en el store. Quiere decir que este data selection lo vamos a pasar a este action selection para que pueda generar un nuevo elemento, ¿no? Este elemento acá, recuerden, aquí le paso las propiedades de la selección. Eso es lo que hago acá. Le paso. Entonces voy a tener dos componentes. O voy a tener muchos componentes. Un componente que sea el generador del evento y otros que reaccionen frente a ese cambio, ¿no?, de forma independiente. De modo que ya los componentes de forma aislada van a hacer el trabajo de regeneración o la misma ejecución de todo ese bloque de sentencias que le hemos puesto en el subscribe, ¿no?, de manera independiente. No es que acá el generador de evento va a ir al otro componente y va a modificar. No, esto es de forma independiente. Una vez que ya modificas el objeto del store, ya el resto de suscripciones que se va a hacer en cada componente van a ejecutarse. ¿Sí? Ok, chicos, vamos. ¿Qué pasó? Uy, se cayó. Vamos a ver. Vamos a contestar algunas consultas que ustedes tengan, ¿no?
¿Ok? Listo, voy a copiarles igual el enlace. Domingo, si tienen consultas, las pueden hacer. Si también tienen consultas, los escriben nada más, chicos. Bien, podría ser un ejemplo de una ventana emergente cuando se hace clic al iniciar sesión para el login o registrarse. Ya vamos a, más que ventana emergente, que el otro día hicimos el ejemplo, vamos a poner vamos a utilizar el manejo de estados, ¿sí? Esto lo voy a hacer ahora. Lo voy a dar como marcado. Profesor, ¿cómo se podría relacionar? Ya lo hemos visto, ¿no? Ahora sí, ya los input podemos relacionarlo con los NG Model. Con eso llamamos a una función y esa función mediante el API Service llama a los servicios del backend y ya puede hacerse las operaciones que nosotros destinamos a ese servicio, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto. Ya. ¿Cómo se puede hacer un servicio compuesto? Ya. Esa parte lo voy a especificar, ¿sí? Eso lo voy a... Vamos a esperar que levante la aplicación para mostrarles un ejemplo, ¿no? Mientras tanto voy a especificarlo, voy a mostrarlo acá en el API Service, ¿no? Acá recuerden, chicos, que tenemos objetos, ¿no? Este objeto de acá lo vamos a tener en interfaz. Cuando hay un objeto de intercambio, chicos, no necesariamente tú tienes un solo parámetro, ¿no? Por ejemplo, acá en producto tenemos otra interfaz, otra clase que es marca, o sea, un objeto está dentro de otro referenciado por un atributo. Entonces, eso es compuesto. Entonces, cuando ustedes tienen un request mapping, un mapeo de una URL de un servicio, tienen dos objetos, uno de entrada y uno de salida, ¿no? El request body, que es el de petición, y el request y el response body. ¿Qué es lo que nos permite response body? Nos permite capturar los atributos del lado del backend y devolverlos, ¿no? Devolverlos. Entonces, cuando ustedes tengan dentro del controlador, chicos, imaginemos, no quiero que ustedes cometan el error de ponerle, ya, ah, yo le voy a pasar a mi objeto muchos valores. Ya, el profesor me dijo eso, entonces acá voy a utilizar un entero, ¿no? Un entero. Entonces, no, solamente le va a pasar ese parámetro. Muchas veces eso no funciona, ¿no? Algunos de ustedes podrían decir, profesor, entonces le envío 3, pues, ¿no? Le envío, ya, necesito 3, entonces le envío 3, ¿no? Por ejemplo, le pongo boolean, le pongo R, luego le pongo un tipo string, ¿no? Y después tengo otro objeto que es marca. Entonces, estos chicos no hagan, ¿sí? No lo hagan así. Es difícil de comprender, no es legible. Entonces, si ustedes necesitan esto, ¿qué es lo que podrían hacer? Bueno, creen otro DTO, ¿no? Creen otro DTO, podría llamarle, ¿no? Pedido producto o pedido marca. Y este pedido marca, ¿qué es lo que puede tener, no? Ese pedido marca, ustedes pueden definir todos estos valores que ustedes definen, ¿no? Aquí está. Es más, lo voy a cortar. ¿Sí? Pedido marca, le pones estos atributos. Lo colocas como atributos, ¿no? Private, int. Cuando eres el integer, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Private. El booleano. Puedes pasarle este string como parámetro. Y la marca. O sea, puede pasar un objeto. No hay problema. No se hagan problemas, chicos. Así como pueden tener varios objetos. Y esos objetos, estas marcas, podría tener otros objetos más. ¿Sí? No se hagan problemas, chicos. Eso ustedes pueden asignarlo directamente. ¿Sí? Voy a borrar esto. No lo voy a incluir. Pero ya saben, chicos, traten de no
marearse, ¿no? Pónganle un solo objeto. Ese puede ser compuesto, sí, no hay problema. ¿Y qué hago, profesor, por el lado de TypeScript? Bueno, es lo mismo, ¿no? Tienes, como acá vimos, ¿no? Tenemos producto, mira, esta lista de productos, esos productos tienen un parámetro llamado marca y marca tiene otra definición, ¿no? Entonces, un objeto entre otros. Acá tengo un objeto, luego tengo este objeto y este objeto tiene otro. Lo mismo puede suceder, ¿no? Puedo generar acá otro parámetro que se relaciona a otros objetos también, ¿sí? Entonces, chicos, de esa parte no se hagan problemas. Es completamente funcional el poder hacer un servicio compuesto, ¿no? Con atributos compuestos. El proyecto, sí lo subí el otro día. Sí, sí, no me acuerdo si lo he comentado. Si no, se lo voy a pasar, ¿sí? El Angular. Se lo paso, ¿no? Lo subo al servidor también. Ok, chicos. Vamos a subirlo. La barra desplegable. Tiempo. La barra desplegable lo voy a desplegable, es sencilla. No es tan compleja. Más acá puedo ponerles un ejemplo, ¿no? Acá está el inicio. Momento de llamar la página, ¿no? Aquí está la URL. Si se dan cuenta, acá ya tengo un menú. Mira, aquí dice aplicación inicial. Acá tengo 1, 2, 3. ¿No? Entonces es darle funcionalidad nada más a ellos, ¿no? Ya tengo mi propia barra de navegación. Acá pueden ponerle cualquier valor, ¿no? Estoy usando solamente Tailwind, ¿no? Acá podemos ponerle un valor. O acá podría ponerle productos. Ventas. Ya está, ¿no? Con productos ventas. Ya, falta el elemento que ahí tengo que ponerle un... para que se pueda desplegar, ¿no? Las otras opciones es que tiene una pantalla, bueno, un ancho muy pequeño. ¿Sí? Entonces ahí tienen un ejemplo, ¿no? Listo, vamos a ver. Sí, esto voy a hacer un ejemplo más desarrollado, chicos, el día domingo. ¿Sí? Una barra de menús. Esto lo voy a dejar. Ya, esto ya he explicado ya el routing con parámetros, ¿no? Llamar a una función. Ah, ya, es esto, ¿no? Lo que vamos a hacer. Request tiene 2 o 3 parámetros. No, todo eso engloba en una sola clase, ¿no? O sea, esta clase contiene las otras clases como atributos. Listo. Se puede consumir y no hay problema. Se puede aumentar la cantidad de parámetros que ustedes quieran, porque estos van a ser atributos de esta clase. ¿Sí? Ok, esto sí se puede. El Fixed Absolute y... Ya, esto es SS, chicos. Ya, esto es una posición. Cuando tú defines una posición, sucede esto, ¿no? ¿Quieres ponerle un estilo? Imagínate que estás en este contenedor, ¿sí? Y esta es toda tu pantalla, ¿sí? Estás en ese contenedor. Cuando tú le pones relative, entonces tu elemento, el elemento que tú estás definiendo, se va a posicionar en relación del contenedor en el cual está, aquí. Con eso, tú utilizas el relative. Y es relativo al componente o al elemento anterior que tiene, ¿sí? Cuando usted le pone absolute,
el absoluto no le importa el contenedor donde está. Tú le defines un elemento, un lugar donde ustedes van a estipularlo, ¿no? Por ejemplo, puedes ponerle acá, puedes ponerlo acá abajo, ¿sí? Tiene un lugar, una posición absoluta. No depende del contenedor donde estén. Puedes poner un contenedor, pero no le vas a hacer caso, lo va a poner en otro lugar. Pero se queda ahí, en esa posición. Cuando ustedes le hacen un scroll, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes bajan con el scroll, por ejemplo acá, y no es que baja, ¿no? Baja todo, entonces, ¿qué sucede? Ese elemento se va a quedar acá, y cuando lo bajes no se va a mover, no se va a quedar específico en esa posición, ¿no? Fija en la pantalla, no. Sino se va a mover igual que los otros contenidos. A diferencia de lo que puede ser el fijo. Cuando es fijo, ¿sí? Cuando es fijo, el comportamiento es diferente. Completamente diferente. Cuando tú le pones fixed, que es fijo, tú le pones en este lugar, ¿sí? Pones en este lugar, y por más que tú cambies, ¿no? Es como tenerlo acá, ¿no? Yo estoy cambiando de lugar, manejo el scroll, no, pero se sigue quedando en esa posición. No es que se va más arriba, más abajo, no, se queda en el mismo, ¿sí? Para que tenga ese comportamiento, se define el atributo fixed, ¿sí? En un lugar fijo. Normalmente se utiliza para esos paneles que ustedes han visto molestos del chat, ¿no? Te sale un robotcito que te manda un mensaje que te dice, ¿le puedo ayudar? ¿No? Entonces, o esos mensajes que normalmente ven de publicidad, que por más que mueves el scroll siempre está en la misma posición, es porque están usando esa propiedad fixed. Ok, chicos. El Postman es para probar tus servicios, ¿no? O sea, tú haces tu servicio REST, y lo vas probando. Porque no puedes irte de frente al frontend. En el frontend de repente dicen, no, está mal algo, pero puede ser que ese error que ustedes estén inspeccionando se deba a que el servicio nunca estuvo correcto, ¿sí? Entonces, utilicen el Postman para hacer esas peticiones, para probar que su servicio está funcionando de forma correcta, ¿sí? Para eso es lo que sirve. Esta pregunta no lo comprendo. Con condiciones. ¿A qué se refieren con condiciones? Porque se puede insertar valores las que quieras, ¿no? No hay problema. ¿Sí? Por favor, ¿me podrían extender de qué se trata esta consulta de condiciones para poder observar? Profesor, yo hice la pregunta. Me refería que si es que, por lo menos, si tengo una fecha ya establecida, que es la de hoy, pero si puede insertar otra fecha, pero ya no es, o sea, puede insertar otra fecha que es antes, ¿no? De la que es de hoy, por así decirlo. ¿Se Sí, podría hacer o no? pero es normal porque tu campo de tu base de datos te dice que es tipo fecha. No es que va a empezar con la fecha de hoy. ¿Sí? Ah, Puedes sí, asignarle pero cualquier. sí entiendo esa parte, sino que a lo que me voy es que esos valores no podían ser insertados, por así decirlo. O sea, no puedes hacer una reserva después de días antes de, ¿cómo se llama? Estableciendo la fecha de hoy, o sea, contamos miércoles y no puedes hacer una reserva para un lunes que ya pasó, a eso me voy. No sé si me dejo ¿Y eso con entender. qué lo podrías hacer en base de datos? No, Sí, 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 solamente sí, preguntar sí. si se podía Pero hacer eso se puede inserciones hacer con con base de condiciones. datos. Entonces es un check constraint. Ah, También, recuerda que es programación. Recuerda que es programación. Puedes trabajarlo a nivel de base de datos, a nivel de la valor que tú le especificas a este campo, nunca sea menor a la fecha de hoy. Puedes hacerlo.
De modo que no va a permitirle insertar. Lo otro también es que tú puedes manejarlo en el servicio, en el backend. En el backend, cuando tú te mandan un valor, tú verificas si la fecha, lo comparas con la fecha, pero con el tipo de dato que es Java Util Date, ¿sí? Con el date especificas si esta fecha es menor a la fecha de hoy, entonces rechazas la transacción. Y aparte de eso, en el frontend también podrías hacerlo. Sacas la fecha actual, lo comparas con la fecha de hoy y luego descartas si es que no cumple esa condición. ¿Sí? Si tú quieres sacar la fecha de hoy en Java, Sí, se no, yo invoca un enseñó new ya date. en tabla, digo. Yo enseñé en ¿Sí? tabla, sí sé ya. En Java es new date y en JavaScript también es new date. ¿Sí? Si es que quieren traer la fecha actual. Esa es la forma. ¿Sí? Si es que quieren hacer. Y es bueno que lo validen, no solamente a nivel de base de datos. A veces es pertinente que tanto en el backend como en el frontend también hagan esa validación. ¿Sí? Sí es permitido. Puedes insertar los valores de forma dinámica. Puedes especificar incluso tu consulta puede ser de ese tipo, ¿no? Formado de forma específica. Antes de generar una inserción, puedes validar los, eh, los requerimientos del objeto. ¿Sí? Ok. La pregunta es, Ever, ¿tú en qué capa harías esa validación? ¿En qué capa del servicio lo harías? ¿Dónde harías esa validación? Bueno, ¿En según backend? como está mi código, pensaba hacerlo con la tabla, por lo que me dijo la otra vez que en el servicio no es bueno hacerlo, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo de las operaciones dentro del servicio no estaba bien. O sea, entonces dije, ya bueno, entonces sería en el MariaDB, pero también dije en el frontend, aunque no sabía tanto todavía, aunque ya practico un poco, Ya, digamos que, en el backend, ajá, ¿dónde lo harías? en el backend crearía otra función, ¿no? De validación, pero primero que lo llame, pero no estaría en el DAO, Ya, estaría en el ya, servicio. estaría en el controlador, Ah, ya. porque este es parámetro de entrada. Acá envías. Está bien, tú le creas un método acá, ¿no? Como dices función, creas uno que sería validar, ¿no? Podría ser un método privado, ¿no? Aquí le pones que te vuelva booleano, ¿no? Le puedes poner validar marca, por ejemplo. Imaginemos que es ese. Y acá le pasas marca. Y listo, y acá lo retornas, ¿no? Haces toda la lógica que tú deseas hacer. Devolvemos, por ejemplo, un objeto, ¿no? Entonces acá, previo a hacer cualquier operación antes de llamar al servicio, tú le especificas, ¿no? If y llamas al método validar marca y le pasas marca. Si cumple, entonces recién llamas al objeto. Si no, retornas nulo. ¿No? Retornas null podría ser, ¿no? ¿Sí? Podría hacerlo de esa forma. Acá le pones ya la lógica, ¿no? Profe, Como una te había dicho. pregunta. ¿Eso de fecha y día se tiene que hacer de forma de un botón que te muestren los números que hay, como están diciendo? O sea, cuando insertamos una fecha, normalmente vemos que hay un triangulito hacia abajo y salen los números, ¿no? Para colocarlos. No, no necesariamente. Finalmente eso es un tema visual nada más. Lo que tú vas a mandar es una fecha específica. Un Ah, no sé. patrón Lo que quería o preguntar una es que fecha. si en el frontend se podía hacer la suma de string de esas tres entradas. Sí, puedes hacerlo. Puedes Ah, ya. hacerlo. No hay problema. Tú puedes hacerlo en forma dinámica y puedes enviarlo, ¿no? Sí, Eric, podrías usar el input date, pero no es estándar. Los navegadores no trabajan de la misma forma. Es mejor convertirlo en string y eso ya validarlo de otra forma. Sí, no recomiendo usar el date porque
Si usas Firefox, si utilizas Chrome o si utilizas Edge, el comportamiento o el Safari es diferente, ¿no? Incluso si es que lo ves desde un móvil, desde su navegador, tiene un comportamiento diferente. Ok, eso podrían hacer, chicos. Esa es una forma. ¿Sí? Ok, esto lo voy a borrar. Es una forma que pueden hacer una validación del lado backend. Bien, vamos a resolver otras dudas. Si un microservicio tiene 3 valores, pero de tablas cruzadas, es decir, si le hace un join, ¿ya? ¿Cómo lo implemento? Ya que pido un integer y la petición me devuelve string y error. No comprendo acá, porque es traer 3 valores. Si quieres 3 valores de una multitabla, se le dice. Pones la clase, creas esa clase con esos 3 atributos que tú quieres traer. Le haces un select, construyes el objeto con esos 3 parámetros y lo devuelves. Pueden ser string, puede ser otro atributo, otro objeto. ¿Sí? No hay ningún problema. Eso quiere decir que ustedes acá en su DAO este query, miren, se dan cuenta acá que hago, es una multitabla, es un join, ¿no? Acá puedo pasarle incluso otros parámetros más. Pero al momento de crear el objeto, mira, acá en extraer objeto, ahí he puesto las definiciones. Y algunos traen de un objeto de una tabla y otros de otra tabla. ¿Sí? Puedes hacer sin mayor problema. Y he creado un objeto producto, pero podría no ser un objeto producto, podría ser un objeto que ustedes deseen hacer, ¿sí? Como un contenedor nada más para transferir datos. ¿Sí? Así es que esto pueden hacerlo sin problemas. Ok. Les he dejado, a ver si que tienen, sí, les he enviado el enlace para que ustedes puedan agarrar preguntas. Bien, bien chicos, vamos entonces a hacer esta configuración. El otro día tuvimos un login, ¿no? Acá tenemos, no hice login chicos. Ya, he creado entonces este componente. Vamos a hacer los cambios que les he definido, ¿no? Para hacer las modificaciones. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir lo que nos pide, ¿no? Es generar una interfaz que vayamos a utilizar. Bueno, la interfaz que nosotros vamos a utilizar podría ser un usuario. Entonces vamos a ir a las interfaces, que está, y voy a crear un nuevo elemento que sea usuario, que es lo que yo necesito, ¿no? Voy a poner export, interface, y acá le voy a colocar usuario. ¿Y qué es lo que yo voy a necesitar, no? Bueno, podría generar acá un atributo, no, mejor que no sea usuario, sino que sea sesión. ¿Sí? Sesión usuario. Que me mantenga 2 valores, ¿no? Puede ser el correo o el código. ¿Sí? Correo o el código. Voy a mostrarles acá en el laboratorio. Tenemos que utilizar estos valores, ¿no? Entonces, en la parte de backend tengo estos atributos, entonces voy a necesitar la APK del usuario, ¿no? Entonces podría colocarle ese, ¿no? Podría definir solamente en el DTO
ese código, ¿no? Recuerden, ID usuario, entonces le voy a poner aquí que sea un ID, que va a ser de tipo number, y podría colocar también el correo, que va a ser de tipo string, y el nombre o nombres, nombres, ¿no? Nombres nada más, ¿no? Que es otro tipo string. Bueno, aquí lo tengo. Vamos a almacenar, hemos creado ya la interfaz. Vamos a definir el action entonces ahora. ¿Sí? Vamos a crear una clase diferente, ¿sí? O un archivo diferente que le vamos a llamar action, ¿no? Ahí está. Vamos a crear un archivo nuevo. Le vamos a llamar action.typescript. Listo. Aquí tengo el action. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar, ¿no? Vamos a importar los elementos que yo acá tengo, ¿no? Vamos a importar estos valores, ¿no? Recuerden que el createAction viene del NGR. Y estas interfaces, esta interfaz que yo voy a generar acá, viene del elemento que yo tengo definido, ¿no? Que son las interfaces, ¿no? Estas interfaces, y acá voy a traer usuario sesión. Sesión usuario. Listo, ya lo tengo. Ahora, si es que acá no les permite importar, es porque hay que importarlo. Vamos a verificar si está el ngrestore. No está el ngrestore, entonces vamos a llamarlo, ¿sí? Recuerden, para verificar qué componentes puedo utilizar, van acá al npmjs, a este gestor de paquetes, y vamos a traer el elemento, ¿no? Que en este caso es el @ngr del store. Listo. Aquí está, nrjs. Podrían también invocar otros elementos, ¿no? Que es en este caso es el único que vamos a utilizar, ¿no? Aquí está, para instalar, recuerden, aquí está ngr store. Bien, voy a instalarlo entonces, vamos a ir al terminal, como lo habíamos hecho con las otras opciones, ¿no? Vamos a instalar el componente, ¿no? Ahí está, ngrx store. Va a ir a internet, va a descargar esta dependencia, va a inscribirlo en el package.json, recuerden, y con eso voy a poder utilizar un poco el tema de la programación reactiva para el manejo de gestión de estados de objetos. ¿Sí? Aparte de ello, ¿sí? Vamos a completar el action. Aparte de ello, vamos a definir una constante, ¿no? Que en este caso es el elemento que nosotros vamos a disponer acá. Si se dan cuenta, ya el objeto ha sido, la referencia ha sido actualizada. Miren. Lo que les mencionaba del package.json, ¿no? Miren acá, ya se ha agregado, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces vamos a llamar a este objeto sesión usuario. ¿Sí? Acá simplemente vamos a poner un acrónimo, ¿no? Sesión usuario, lo vamos a poner en minúscula. Y acá lo vamos a poner el mismo nombre. ¿Sí? Vamos a cortar la definición. Listo. Ya tenemos el objeto, ¿sí? Tenemos la constante.
Ahora debemos de crear un reductor. Entonces le vamos a poner acá también el reducer, ¿no? Reducer.typescript. Listo. Ya tengo el reductor. En el reductor lo que tenemos que hacer es agregar también algunas especificaciones, ¿no? Vamos a utilizar la función, ¿no? Vamos a definir estas dos funciones y vamos a pasarle todos los parámetros que nosotros necesitemos para gestionar, ¿no? La primera librería que vamos a utilizar es el store. También tenemos que llamar al action, ¿no? Al action, acá vamos a llamar, aquí está el action, el objeto que vamos a crear para importar el estado, ¿no? Los estados que ahora estamos haciendo. Luego vamos a ponerle los valores de la selección, ¿no? En este caso, está en interfaces. Y acá vamos a ponerle usuario, sesión usuario. Vamos a crearle un initial sesión usuario, un parámetro inicial. Este es el tipo de dato que tiene. Y acá vamos a especificarle los valores iniciales que va a tener, ¿no? Entonces vamos al TypeScript, ¿no? En TypeScript vamos a tener esos valores que vamos a disponer. Lo vamos a colocar. Y vamos a asignarle valores. Este es un número, en forma inicial puede ser 0, correo puede ser vacío, ¿no? Ahí está. Y finalmente el nombre también puede ser vacío. Listo, ahí están los elementos. Y ahora vamos a generar también el reductor, ¿no? Vamos a ponerle sesión reductor. Este nombre lo vamos a copiar acá, que se invoca a ese nivel. Y finalmente vamos a definir una función también de tipo reductor. Y aquí vamos a pasarle los parámetros que acabamos de generar, ¿no? Aquí está. Y acá este no es selección, el estado inicial, sino es sesión usuario. Aquí le pasamos el estado y acá vamos a definir cada uno de los parámetros que acá le estamos pasando, ¿no? Le vamos a repetir el mismo patrón. El atributo de correo también. Este es una variable local. Este está haciendo referencia a este y este está haciendo referencia al tipo de objeto que estamos enviando, ¿sí? Aquí se están manteniendo los valores iguales, ¿sí? Podría no ser siempre iguales, ¿no? Podrías modificarlo. Si acá le pones ID 1, entonces sería ID, ID 1. Y bueno, con eso ya terminamos de usar el reducer. Este tipo, el tipo de objeto que nosotros le vamos a enviar. ¿Sí? Ahora, de acción que ustedes... Uy, no, ¿qué estoy haciendo? Le he puesto mal. El estado que ustedes van a tener acá va a ser de tipo sesión usuario, ¿no? Aquí está, sesión usuario. ¿Sí? Al momento de definir el elemento. Uy, chicos, vamos a continuar entonces la próxima semana. Les voy a pasar el ejemplo completo. Nos vamos a quedar aquí en el reductor, ¿sí? Por favor, chicos, si tienen dudas, el día domingo los absolvemos. No se olviden de ponerlo en menti.com, ¿sí? Ok, chicos. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, Igualmente, profesor. profesor. Gracias, profesor. Gracias, Voy a profesor. compartir el proyecto, chicos. ¿Ya? No se preocupen.